primero que todo también darle las gracias por asistir y por unirse a esta charla. Hemos venido haciendo unos geotraining a lo largo de estas 2 semanas aquí en Colombia, que estamos desde la casa trabajando, y pues la verdad estamos gratamente pues muy contentos por la aceptación que hemos tenido con estas charlas virtuales. Nuevamente toda la retroalimentación es bienvenida para nosotros poder organizar los geotraining, los diferentes temas, para ver en qué podemos mejorar. Toda la retroalimentación es muy bienvenida. Nuestro equipo técnico comercial está apoyando la parte de consultoría, la parte de presentación de alternativas, entonces también vamos a estar muy atentos a todas sus inquietudes. Me presento, mi nombre es Carolina Ibáñez, ingeniera civil, especialista en pavimentos, llevo 12 años en la compañía y pues para mí de verdad es un orgullo muy importante poder estarles brindando a ustedes esta charla. Vamos a enfocarla un poco el tema de geosintéticos 3D. Vamos a hacer un geosintético que se aplica para el tema de infraestructura vial, y el otro es en la parte de un geocompuesto de drenaje. En la infraestructura vial vamos a ver 2 aplicaciones, que es donde más se utiliza. Sin embargo, voy a presentar 2 proyectos donde es posible que se puedan incluir. Y en la parte del geosintético de geocompuesto de drenaje, también vamos a mostrarles más o menos cómo funciona, mucho más corto, pero pues la idea es que tengan un panorama completo sobre todos los geosintéticos 3D. Nuevamente, por favor, las preguntas en el link de preguntas. Bueno, estamos con varios participantes de muchos de Centroamérica, Suramérica, Argentina, Brasil. Bueno, muchas gracias por asistir. Tenemos también gente de Europa, conocidos de Inglaterra, de Italia tenemos 2 amigos muy conocidos. Esperamos que todo esté mejorando por allá. Y bueno, a todos nuestros hermanos latinoamericanos, todo el mundo unidos para que podamos salir de esta situación tan compleja. Vamos a arrancar entonces. Nosotros arrancamos con el tema de presentarnos. Nosotros ahorita, ustedes están viendo unos logos a nivel corporativo que se llaman PAFCO Wavin, y seguramente ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo así PAFCO o Wavin? En Colombia hablamos PAFCO Wavin, Centroamérica Amanco Wavin, Brasil Vidin Wavin, y todo esto es porque nosotros nos estamos transformando en una compañía con una fuerza suficiente para avanzar la vida alrededor del mundo. Y Wavin es una empresa que, al igual que PAFCO, es una empresa de innovación y de respaldo, y es la pionera en las tuberías de presión de PVC. Es una empresa holandesa ubicada en la ciudad de Slough, que fue también donde por primera vez se instaló una tubería de PVC. Y pues desde allí, pues obviamente ha tenido una serie de evoluciones. Hoy en día estamos buscando, pues es uno de los puntos más importantes, el tema de transportar fluidos y buscando las mejores alternativas de innovación. Es por eso que que Wavin tiene un sistema o una academia donde se hace todo el tema de estudios de innovación, y es el centro de innovación en materiales plásticos más grandes de Europa, y donde a diario miles de personas trabajan en alternativas que sean amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, en Colombia y en gran parte de Sudamérica ya se conoce y se ha importado la tecnología Aquacel, que es en Colombia se llaman una de las tantas alternativas de sistemas urbanos sostenibles de drenaje, y también el sistema QuidStream, que es básicamente para captar las aguas lluvias encubiertas con una mejor eficiencia y con un mejor desempeño. En la academia, de la parte de infraestructura, también se está trabajando en un desarrollo importante que se llama los Plastic Road, que es una tecnología 100% a base de plástico reciclado. Esta tecnología lo que busca es limpiar gran parte del océano con todo este material plástico, en fabricar una serie de módulos. Estos módulos que ustedes ven acá, que se ve acá como color rojo en un render, pero estos módulos son fabricados con este material reciclado, donde tienen la posibilidad de colocarse tuberías, sensores para determinar cómo es su comportamiento. Y esto se hizo en una ciclorruta, precisamente en la ciudad de Slough, en Holanda, donde se están haciendo unos monitoreos y se está mirando a ver cómo funciona. Esperamos que en un corto plazo podamos poder tener esta tecnología en Latinoamérica y poder empezar a trabajar con estas nuevas alternativas.
En este tema de los plastic road, los geosintéticos también tienen un papel muy importante. Por ejemplo, los geotextiles de separación siempre van a ser de vital importancia para evitar la contaminación del suelo, al igual que en nuestros países, hablo, por ejemplo, Colombia, tenemos materiales o suelos de muy mala calidad, entonces necesitamos también tener materiales que nos generen una superficie de apoyo lo suficientemente estable, entonces ahí podría haber una alternativa para la inclusión de los geosintéticos. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es desarrollar infraestructura para las futuras generaciones. Queremos dejarle una nueva visión a nuestros hijos, mirando nuevas opciones, mirando que las soluciones tradicionales sean reemplazadas por innovación, por controles del medio ambiente, poder tener un tema mucho más controlado y que ellos puedan tener lo que nosotros en algún momento tuvimos. Al final, el resumen es construir entornos saludables y sostenibles. Este es nuestro propósito como Wavin de poder llegar a generar esto para nuestras futuras generaciones. Como les comentaba, nosotros tenemos fábricas y presencias en Latinoamérica, México, tenemos una planta, Colombia, Perú y Brasil, donde a partir de estos puntos, obviamente hacemos la asesoría al resto de países, de Vidin hacemos asesorías hacia el sur del continente, en Colombia hacia Centroamérica, Perú pues hacia Chile, también hacia el sur y México también en Centroamérica. Entonces estamos siendo muy unidos, muy completos y la verdad es un equipo muy valioso porque la idea es trabajar unidos y eso es lo que hemos buscado en los últimos años de mirar proyectos que funcionan en algunos países y ver cómo se pueden replicar en otros teniendo el mismo éxito. Entonces, aquí les presento cómo es que estamos conformados como geosintéticos, PAFCO, Waven. Bueno, entrando un poco más en materia, vamos a empezar a revisar por qué el tema de los geosintéticos es tan importante y es porque realmente las ciudades, las construcciones, las vías van a grandes velocidades y necesitamos tener nuevas alternativas porque con las soluciones convencionales existen lugares donde es muy difícil poderlas construir y también porque los materiales que requerimos son materiales que van escaseando, se van escaseando, entonces toca recurrir a nuevas alternativas. El objetivo de la charla precisamente son los geosintéticos de última generación 3D. Si bien es cierto, algunos de estos materiales que les voy a presentar, algunos ya los conocen, estos materiales también han tenido una evolución y pues se ha podido también hacer una serie de monitoreos y de ensayos donde también vamos a tener ya como un soporte mucho más estructurado del desempeño y del comportamiento de estos materiales. Entonces, vamos a entrar ya en materia. El tema es lo convencional. Hace muchos años, o de la antigüedad, perdón, habían muchas vías y se construían con unas estructuras muy robustas que requerían grandes cantidades de materiales granulares de diferentes granulometrías que superaban el metro de espesor, inclusive mayor, y por supuesto esto era para unas vías de un bajo tráfico. Entonces, si nosotros nos quedamos con esas soluciones convencionales, ¿qué pasa con la explotación de los materiales? Simplemente cada vez vamos a tener la disposición de los materiales va a ser más complicada. Entonces, unos estudios, esto es según la Agencia Nacional de Minería en Colombia, hacia el año 2018, nos reporta que solo para materiales de construcción conformados por calizas, arenas, gravas y recebos, hay una explotación anual de 16.200 millones de metros cúbicos, que eso es un material, mejor dicho, pues sin contar en ese momento con construcciones de vías de desarrollo de 4G. En Colombia estamos haciendo un desarrollo muy importante de las vías nacionales para la comunicación entre ciudades principales y también pues obviamente hacia la parte de puertos y desarrollo de infraestructura en general. Entonces yo creo que esta cantidad que nos indica la Agencia Nacional de Minería puede llegar a ser mucho mayor, pero pues es como una estadística. ¿Qué sucede? Si nosotros hacemos un análisis con saber más o menos cómo es el tema de la emisión de CO2, hicimos un comparativo con el transporte masivo que tenemos nosotros en Bogotá, la capital de nuestro país de Colombia, que es un transporte masivo de buses articulados que se llama Transmilenio.
tiene la capacidad de transportar 160 personas y 2.5 millones de personas diarias, 160 personas por buses. Entonces, si hacemos ese análisis, diariamente se hacen alrededor de 15 viajes. Y lo otro es que si hacemos un comparativo entre los 16 mil millones de metros cúbicos, eso implicaría que sería más de 1.100.000 viajes de doble troques de 14, 15 metros cúbicos, y si lo hacemos en una distancia promedio de 30 kilómetros, que en muchas ocasiones es mucho mayor, pero haciendo ese análisis, ese consumo de combustible equivale a 3 meses de operación de Transmilenio. El solo combustible en solo transporte. Ahí no tenemos en cuenta temas de materiales de maquinaria pesada, como son las retroexcavadoras, ese equipo para hacer la explotación de materiales. Entonces, es por eso que tenemos que empezar a tener conciencia cómo nosotros podemos empezar a aplicar nuevas alternativas para minimizar toda esta huella de carbono que estamos emitiendo a nuestro medio ambiente. Ahora, nosotros en temas de construcción, la construcción es uno de los índices más altos de contaminación. Y es por eso que también los ministerios de medio ambiente, o aquí particularmente en Colombia, se tiene, en el año 2017 sacó una resolución que tiene que ver con los residuos de construcción y demolición, que es el RCD, anteriormente conocido como escombros. Es decir, antes sacábamos materiales procedentes de la construcción y simplemente los llevamos a un botadero sin control alguno. Hoy en día eso ya está prohibido, debemos tener una clasificación de estos materiales, debemos también revisar cuáles pueden ser de almacenamiento, aprovechamiento y finalmente si tener una disposición. Esta resolución aplica para todos estos materiales, inclusive en el tema de infraestructura vial, ya proyectos deben incluir esto como un factor principal dentro de la licitación. Entonces es por eso que, por decir algo, en placas de concreto, ese material que nosotros utilizamos, o sea, cuando se hace el reemplazo de las losas de concreto, ese material se puede llegar a reutilizar, se vuelve a triturar y se puede volver a utilizar. Lo mismo sucede con el reciclado del asfalto, ese RAP lo podemos volver a utilizar. Entonces, entre mayor sea el porcentaje de utilización, podemos, pues, obviamente, cumplir con los índices que nos están pidiendo la resolución y adicionalmente en algunas licitaciones, vuelvo y digo, lo piden como un puntaje adicional para ganarse las licitaciones. Entonces, a eso es lo que le tenemos que apuntar. Esto simplemente es a manera de información para que tengamos un poco más de claridad y conciencia de lo que está sucediendo en el planeta. Este es el Nevado del Ruiz, ubicado en la región andina de Colombia, en el departamento del Tolima. Es uno de los nevados más emblemáticos de nuestro país, cerca de la zona del eje cafetero. Y la foto de la izquierda es tomada en el año 1959 y la foto de la derecha es en el año 2016. Y en este estudio o en estas fotografías aéreas se ha podido detectar que en los últimos 50 años se ha reducido el 60% del área glacial de nuestro nevado. E inclusive también se ha detectado que varios nevados pequeños que existían en Colombia ya no existen, simplemente desaparecieron. Entonces, todo esto es provocación de temas de cambio climático, temas que también tienen que ver con nuestro trabajo del día a día, que es la construcción de obras civiles. Esto es un punto para pensar cómo podemos nosotros colaborar para minimizar. Una vez entrada haciendo esta introducción, ¿por qué es tan importante recurrir a nuevas tecnologías? Vamos a arrancar con el tema ya de geosintéticos en 3D y vamos a arrancar en el tema de vías con cuáles son los problemas que nosotros podemos tener, ya enfocados hacia la parte de infraestructura vial. En una vía podemos tener N, llamémoslos variables de diseño. Entre las variables de diseño tenemos temas de problemas, si llamémoslo así, geotécnicos, sitios inestables, obras que son difíciles por el mismo comportamiento de la naturaleza, pero pues también tenemos temas que, por ejemplo, en Colombia podemos hacer unos trazados de unas vías, obviamente nuestra topografía es muy adversa, es una topografía complicada, entonces pues llegar a estabilizar unos sitios críticos es bastante complejo, entonces nos toca también recurrir a obras de ingeniería de gran envergadura. Pero en vías convencionales, entonces pueden ser por cargas continuas cíclicas y podemos empezar a tener daños de pavimento, estructuras
por ejemplo, desplazamientos laterales, que si no tenemos un buen confinamiento, pues esas fallas pequeñas pueden llegar a agrandarse y generar colapso de la vía. Temas de auscultación de pavimentos como la parte de fatiga, la parte de migración de pinos. Esto pues obviamente ya es un pavimento que se ha deteriorado por el ciclo de vida. Acá es un pavimento también que pues empieza a tener una migración de material. Claramente con la presencia de agua empieza a introducirse dentro de la carpeta, dentro de la estructura, y vamos a tener unos daños importantes que luego pues ya los materiales van a perder sus propiedades mecánicas. Pero otro de los inconvenientes grandes que tenemos nosotros es la disponibilidad de materiales. Aquí en Colombia, hacia la parte central, región andina, pues nosotros estamos conformados por 3 cordilleras, zonas donde podemos todavía conseguir buenos materiales granulares. Sin embargo, hay zonas en la misma región donde el transporte de estos materiales oscilan con distancias entre 50 kilómetros o más. Pero también tenemos unas zonas un poco más alejadas, como hacia el oriente de nuestro país, sector de los llanos orientales, donde la infraestructura del sector petrolero requiere conformaciones de vías, pues para poder hacer temas de exploración, temas del negocio como tal del sector petrolero, y conseguir materiales es muy complejo. Muy complejo es que canteras a 100 kilómetros, es decir, hago un análisis económico del proyecto, el gran porcentaje del presupuesto se va en temas de transporte. Entonces aquí es donde tenemos que buscar alternativas. En la parte de diseño ya entramos con pues lo convencional, o el punto de partida que es el tráfico, que es aquel que debemos analizar, debemos hacer las estadísticas y garantizar que la estructura de pavimento soporte ese tránsito solicitado. Mirar, por ejemplo, aquí el tema de fatiga, el cumplimiento de fatiga en el tránsito, que es uno de los más, en la estructura de pavimento, perdón, que es el que más incidencia tiene es el tránsito. También tenemos el tema del clima, que es uno de los factores importantes, y aquí pues está dividido en 2 factores, que es la caída del agua y la temperatura. En zonas de precipitaciones altas, pues obviamente van a exceder los materiales, los límites de humedad óptima, y pues esto afecta directamente al comportamiento de los materiales, y por lo contrario, en zonas desérticas, pues los materiales se van a secar y también van a perder un buen desempeño. También el tema, bueno, pues como les decía, el tema de la humedad es súper importante en esto de variable de diseño del pavimento. El otro es el drenaje, es cierto, es la vida útil del pavimento. Deben contemplar toda la parte de filtros, toda la parte de drenaje superficial, como también drenaje superficial, ¿cierto? Porque la idea es que los materiales tengan su mejor comportamiento y esto incide directamente si están con exceso de agua o no tienen presencia de agua. Entonces aquí es donde tenemos que tener punto de partida. Inclusive en zonas muy lluviosas, y también hemos participado en proyectos, es necesario incluir capas drenantes dentro de la estructura de pavimento. Entonces, aquí es otro punto donde con ayuda de nuestras soluciones podemos llegar a intervenir. ¿Y todo esto con qué objetivo? Con temas de durabilidad, conservación de las vías, mantenimiento, el comportamiento general, que tenga un buen comportamiento durante el periodo de diseño. Eso es lo más importante cuando hacemos toda la parte de diseño de pavimento. En tema de inversión, claramente siempre buscamos que sea la menor inversión. Podemos optimizar algún tipo de empleo de materiales o por materiales de menor calidad o optimizar espesores. Pues obviamente si hay una menor inversión, pues la idea es que asimismo podamos hacer mayores intervenciones, ya sea de mantenimiento, de recuperación, pero pues todo enfocado hacia el bienestar de la comunidad. Y pues al final de cuentas, el resumen es un menor impacto ambiental, alternativas que generen menores consumos de materiales pétreos no renovables, y pues esto es una ecuación directa que si se requiere menor explotación de materiales pétreos no renovables, se genera una menor cantidad de huella de carbono. Ahora sí, vamos a mirar las alternativas, y en alternativas con geosintéticos, estoy segura que ustedes han escuchado el tema de los geotextiles o los geosintéticos 2D, de pronto lo han escuchado. El tema de los geotextiles envía sobre todo pues a nivel de separación, a nivel de refuerzo, se utilizan mucho los geotextiles tejidos. Claramente también se utilizan los no tejidos, pero los no tejidos tienen una función más para el tema de drenaje, pero también lo podemos encontrar para geotextiles de separación.
Estos son geotextiles en 2D y hablamos 2D porque pues su espesor máximo que pueden tener los geotextiles, hablándolo, puede ser alrededor de 3 milímetros, 4 milímetros, no, o al no ser que sea un geotextil bastante robusto, como es el caso de los geotextiles que se utilizan en temas de túneles, pero pues esos son casos puntuales. También se maneja en el tema de geosintéticos 2D, son las geomallas biaxiales construidas, geosintéticos que son en cuadrilla, que su función principal es trabajar bajo un trabazón de agregados, se utiliza con material granular y uno de los puntos principales es que este geosintético en esta cuadrilla, las juntas o las uniones, los puntos de unión deben ser muy resistentes, porque ahí es donde también es como la vida del geosintético. Si no hay la suficiente resistencia en los nodos, simplemente el desempeño del geosintético no va a ser tan eficiente. Ahora, cuando hablamos de colocarlos a niveles de subrasante, este geosintético se recomienda que vaya acompañado de un geotextil de separación para evitar la migración, ya que estas cuadrículas, al colocarle el material granular, se va a trabar por encima, pero por debajo no. Y por debajo lo que se va a generar es como una contaminación de material. Y si ese material o este material queda introducido dentro de un material blando, pues prácticamente no va a hacer nada. Y como todo evoluciona, aquí lo vemos así como escuchar música ha venido evolucionando, nuestros geosintéticos también evolucionan y llegamos a nuestro geotextil 3D, que es la geocelda. Seguramente muchos de ustedes la han utilizado, la conocen, han trabajado con ella y estoy segura de que quienes han trabajado con este geosintético han tenido muy buena experiencia porque es un material que realmente engrandece las propiedades de los materiales granulares. Entonces, para hacer un resumen, el geotextil o los geotextiles son materiales que trabajan por fricción, las geomallas son materiales que trabajan por trabazón y las geoceldas son geosintéticos que trabajan por confinamiento. Al trabajar por confinamiento se ve un incremento en las propiedades mecánicas de los materiales granulares. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Este es como el esquema general de nuestro geosintético. Viene conformado en unos paneles, vienen con una geometría de esta forma, unas celdas. Las distancias de las geoceldas pueden ser variables, las alturas de las geoceldas pueden ser variables. Arrancamos con alturas desde 7.5 centímetros hasta 20 centímetros y anchos de celda desde, cuando se habla, por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado valores como 445, 150. El 445 es la distancia que hay entre juntas, pero cuando el panel está cerrado, y 150 viene siendo la altura de la celda. Normalmente ustedes cuando revisen fichas técnicas van a encontrar el área de abertura de la celda, pues ahí lo pueden corroborar, como también las distancias entre juntas, como también la altura. Bueno, ustedes dirán, bueno, sí, es un geosintético, ustedes nos dicen que puede ser trabajado con materiales granulares, pero ¿con cuáles tipos de materiales pueden trabajar? Realmente lo que buscamos es poder optimizar o reemplazar el uso de materiales como la base granular, esta que ustedes ven acá, son formadas pues, de mecánica de materiales, su base granular como la que ustedes también observan, y lo podemos hacer empleando materiales como la arena, que si bien la arena es un material bueno, para muchas funciones en la parte de construcción. En temas de vías es un poco complejo porque la arena no genera buenas compactaciones. Entonces, necesitamos que algo la confine y que esa compactación o esa como fuerza, es como una formaleta para que esas arenas puedan conformarse muy bien. Asimismo pasa con este material que es el reciclado del asfalto, el RAP, Recycled Asphalt Pavement. Es un material que se puede volver a utilizar y pues realmente al estar confinado funciona muy bien. O también materiales de tipo afirmado como el que ustedes observan en esta. Arranquemos. ¿Dónde utilizarla? Normalmente nosotros hablamos de una caracterización de la subrasante a través del CBR. Lo ideal es que a futuro podamos tener caracterizaciones de las subrasantes por módulos, pero pues nuestros estudios, nuestros diseños se basan en CBRs también de rapidez, de tomas de información, ensayos en obra que son mucho más fáciles de hacer, pero ojalá en algún momento podamos hacer los ensayos de módulos. Y en temas donde hablamos de CBRs inferiores al 4%, pues obviamente hay que hacer un tema de mejoramiento, de conformación de una plataforma de trabajo.
para asimismo garantizar una estabilidad y que esa estructura de pavimento tenga un buen comportamiento a lo largo de su vida útil o de su periodo de diseño. Y de otro lado, pues podemos incluir las geoceldas ya cuando una vez tenemos unos geosintéticos o una plataforma de trabajo ya conformada, podemos tener un geosintético que nos dé un tema de confinamiento, que nos aumente las propiedades mecánicas de los materiales y así podemos llegar a optimizar espesores, a intercambiar tipos de materiales, entre otras cosas. Entonces, estas son las dos opciones. Vamos a revisarlo rápidamente en temas de diseño y en cada una les voy a presentar un proyecto donde hemos participado. Estabilización con geocelda, pues aquí vemos una fotografía de cuándo estabilizar. Esta es una condición que encontramos en un proyecto aquí en Bogotá. Condiciones de subrasante saturada, conformación de materiales de relleno de muy mala calidad, niveles freáticos altos, entonces pues condiciones extremas. Y también en vías no pavimentadas como esta es una vía en norte de Santander, al nororiente de Colombia, donde se transporta una carga pesada. Observemos ahí la volqueta que viene, una carga importante, 50 a 52 toneladas, y pues al transitar por esta vía, pues claramente la vía no tiene el soporte para permitir el fácil acceso de este tipo de vehículos. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Entonces, esto es lo que normalmente pasa cuando tenemos una superficie, no, pues, es decir, una subrasante y se le aplica una carga y esa carga lo que hace es que se desplace el material hacia la parte lateral superior fuera del área de carga. Desde el área de carga aplicamos la carga y el material se desplaza. Cuando tenemos un geosintético, como la geocelda, y aquí con un geotextil de separación, y esto es muy importante, ojo con esto, porque cuando tenemos suelos blandos, sí o sí tiene que ir un geotextil de separación. Revisamos el tema en diseño, obvio, dependiendo de cada proyecto, si se requiere un geotextil tejido o no tejido. Básicamente la diferencia es si tenemos cuestiones de niveles freáticos muy altos, el que tiene mejor desempeño con propiedades hidráulicas es un no tejido, y si no, pues podemos utilizar un tejido, pero entonces eso ya es particular del diseño. Y tenemos la geocelda, donde la geocelda vamos a tener una distribución de la carga, ¿sí? Un área mayor, vamos a tener un confinamiento horizontal y también vamos a tener un confinamiento vertical. Viéndolo de otra perspectiva, esto es lo que sucede, una celda solita llena, pues si estuviera sola, pues simplemente se le aplica una fuerza lateral y pues se va a desplazar, pero cuando hay un conjunto de celdas que están llenas, lo que vemos es que hay una distribución lateral del esfuerzo en las celdas adyacentes y hay una resistencia por el esfuerzo pasivo, que son estas líneas azules, que hace que ese material no se me vaya a desplazar. Cuando vemos el comportamiento como tal de estos materiales, vemos que hay un incremento como tal de esas propiedades mecánicas de ese material. Metodologías de diseño, lo podemos ver en este punto. Estas son metodologías basadas por Jiro Han, que fue desarrollado en el año 2004, donde ampliamente las explicamos en nuestro manual de diseño. Y aquí vemos que hay una distribución de carga. Esta es la transmisión de carga normal, ¿cierto? Esta es nuestra área de contacto con la subrasante. Y lo que vemos es que cuando tenemos un geosintético en este punto, este ángulo que va con la vertical se puede desplazar hacia la parte externa, ampliando este ángulo alfa. Entonces aquí lo que vemos es que con geotextil vamos a tener una inclinación de este orden, con geomallas un poco más tendida y con geotelda mucho más tendida. Y eso es lo que hablamos con la ecuación de Giraud. Basándonos en eso y con unos ensayos de escala real, se tienen estas ecuaciones que básicamente es determinar este H. Este H es la altura de la plataforma de trabajo. En esta altura de plataforma de trabajo, para geomallas se hablan de un J, que es la rigidez torsional. En geotextiles no lo tiene, este valor sería 0, pero en geomallas pues se toma este J, se toma este N, que viene siendo el número de ejes equivalentes, pero durante el proceso de construcción de esa plataforma de trabajo que me va a estabilizar. No es el N de diseño del tráfico que me va a solicitar la estructura del pavimento. Y también hay un valor de relación de módulos que según la investigación hablan de 5. Para geoceldas, esa ecuación va modificada, se habla de un factor de calibración, se habla de una relación de módulos que va a ser limitada a 7,6. Algunos autores hablan que máximo 7
6, otros que pueden llegar a 7 tipos de geocelda, hablan de un valor IF, que es el factor de mejora de módulo, que también se ha determinado de acuerdo a los ensayos, y igual que lo anterior, se determina una altura de plataforma de trabajo. ¿Qué beneficios va a tener? Pues claramente se tiene una menor excavación, empleo de material de menor especificación, si es el caso, y menor transporte de material. Esta suma de estos tres factores es lo que al final va a resumir lo que vimos todo al inicio, de tener un menor impacto ambiental. Ahora sí, voy a mostrarles un proyecto que se desarrolló hacia el año 2015-2016. Realmente es un proyecto muy bonito porque fue de los primeros que se ejecutaron aquí en Bogotá con esta tecnología. Después de muchos años de trabajar con entidades, con academia, fue el primer proyecto que, digamos, se pudo sustentar por sus temas de ejecución, pues todas las viabilidades que se tenía. Y pues a la fecha ya lleva casi 4 años en operación, ha tenido muy buen desempeño. Suelos de subrasante muy blandos, esto es lo que se puede encontrar, perfiles estratigráficos donde su conformación era por materiales tipo relleno y materiales tipo arcillosos, como lo observan acá. CBRs en diferentes puntos que oscilan entre 0,8 o 6 y donde el CBR de diseño fue del orden de 0,7 por sacando un tema de una campana de Gauss. Y es una zona, el desarrollo de este proyecto es hacia el sur de Bogotá, es una zona que tiene una densidad poblacional muy alta, entonces el tráfico en esa zona es bastante complejo y de hecho es paralela a la autopista sur, que es la vía que comunica la capital, que es Bogotá, con el sur del país. Entonces por ahí casi que transporta un 70-80% de vehículos que van hacia el sur del país, entonces la autopista sur es muy transitada. Esta vía es nueva y es como paralela a la autopista sur, pero es una zona donde, bueno, pues contiene mucha población, entonces necesita hacer como desembocar toda esta cantidad de transporte y poder comunicar a las personas con las vías principales. El diseño inicial se obtiene con un espesor de rajón de 1 metro y pues se hizo la alternativa con geosintéticos. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de un espesor de 1 metro por el 2,5 kilómetros y por un ancho de son 2 calzadas, cada calzada lleva 3 carriles, entonces eso más o menos cubica alrededor de 51.000 metros cúbicos de material tipo rajón, que si eso lo miramos, pues es una cantidad impresionante. Y de igual forma, pues no es el único proyecto que se estaba manejando dentro de Bogotá, por consiguiente, pues requiere de mayor, pues de mirar unas alternativas. Ahora, la excavación de 1 metro incluía también un tema de posible encontrarse con posibles redes de servicios públicos. Si encontrábamos con redes, por ejemplo, como de energía, como de líneas telefónicas, como de gas, etcétera, todas esas líneas de redes de servicios públicos deben ser aisladas. Entonces, eran obras adicionales. Cuando se presentó el tema de alternativa con geosintéticos, se logró optimizar de ese metro de material de esa plataforma a 52 centímetros con una combinación de geosintéticos. Entonces ya los vamos a ver. Era un geotextil de separación, altamente resistente, pues era un geotextil tejido. Y aquí hago un paréntesis para hablarles de este tema. Cuando tenemos superficies blandas, normalmente los traslapos dependen mucho de la calidad del material que tenemos abajo y también del tráfico. Entonces, si tenemos CRs muy bajos y tráfico muy pesado, podemos llegar a tener traslapos del orden de 90 centímetros o más. La idea es poder optimizar también esos traslapos. ¿Y cómo se puede optimizar? Haciendo una costura del geotextil. Estas costuras se deben hacer con una máquina especial para geotextil y con un hilo de alta resistencia de polipropileno. No se puede hacer con una cabulla y con una aguja, porque eso no nos da una resistencia. Esta resistencia debe ser óptima. ¿Listo? Cierro paréntesis. Continuamos con la geomalla biaxial codestruida. Se instala encima del geotextil, debidamente anclada, también traslapos de 30 centímetros. Se coloca el espesor del material granular y encima se coloca nuestra geocelda. La geocelda viene en paneles como los observamos acá. Estos son casi que un panel. Y para agrapar un panel con otro se deben hacer en forma de que el panel esté cerrado y con una agrapadora. Es una agrapadora neumática. Entonces aquí necesitamos un equipo
compresor, una manguera, en casos, pues una planta eléctrica, y con esta hacemos el tema del grapado. Para la extensión de los paneles también debemos ser muy cuidadosos y colocar unas varillas en el perímetro del área donde vamos a intervenir. ¿Para qué? Para poder, de una forma, no es como sostener, no es anclar porque esas varillas son recuperables, pero sí poder tener como una resistencia para poder hacer la apertura del panel. Observamos más sobre el proceso constructivo, los paneles abiertos. Un punto de referencia cuando uno se dé cuenta si el panel está bien instalado o no, es que si ustedes miran diagonalmente se debe ver una línea casi que perfecta, así en diagonal. No puede haber como así como que se vea ondulaciones, una especie de culebra o no. El lleno de material se puede hacer con los equipos convencionales que se tienen en obra, retroexcavadora, botcan, cargadores, cargadores. La extensión del material, pues sí se recomienda que la descarga del material pues sea con cuidado, porque pues no falta que apliquemos una carga importante y podemos doblar la geocelda. Luego ya de tener el material extendido, pues también con ayuda de la motoniveladora se hace el tema del cereo, que es el tema de niveles, y luego la compactación. También otro punto importante son la toma de ensayos. En toma de ensayos hablamos que se pueden tomar densidades con el cono, que son procedimientos convencionales. Sin embargo, en algunos proyectos se han hecho calibraciones de ensayos de densidad con cono y con densímetro nuclear, y se hace una calibración para después hacerlos con densímetro nuclear y pues digamos tener unos ensayos como más fáciles, o sea, en menor tiempo. Reparaciones, también podemos hacer reparaciones. Claramente, pues lo mejor es tener como el proyecto estructurado de tal forma que después no tengamos que incluir, como en este caso, tuberías. Pero si se llegase a generar esa obra adicional, pues se puede hacer. Inclusive en algún momento aquí se hizo, fue porque hubo un contratiempo y no se detectó a tiempo que se tenía que instalar esta tubería, y acá pues después hicimos una unión muy manual, pero si es el caso podemos después, cuando tengamos un tema de diferencia de rigideces, colocar una geomalla biaxial en la parte superior para darle un poco más de resistencia. Entonces esta es la instalación del proyecto de la geocelda, y colocamos material granular, esta está en la primera capa de material asfáltico, y así es como quedó la vía. Después se desarrollaron muchos proyectos de vivienda en esta zona, una zona que antes era un poco compleja en el sentido de seguridad, es una zona ahorita muy bonita. La ampliación de las vías da un cambio total al sector, y pues obviamente esto es un servicio a la comunidad. Listo, esa es la primera parte. Ahora vamos a mirar el refuerzo con geocelda. Básicamente es un concepto parecido, que es la aplicación, la distribución de carga. Y en el tema de refuerzo, aquí vemos es cómo funcionamos y cómo yo les había mencionado del mejoramiento de las propiedades mecánicas de los materiales, y aquí vemos es cómo funciona esto, con qué módulo trabajar ese refuerzo. Entonces, este módulo para trabajar este refuerzo está dado por el LMR y depende del material que tengamos de soporte de la geocelda y del módulo que tengamos del material de lleno. Se hacen unas correlaciones y se tienen estos factores. Ahora, eso es lo que aplica para el espesor de la geocelda. Se debe revisar si es una altura, por ejemplo, de 25 centímetros, pero la geocelda es de 15, se debe sacar cuál es el módulo equivalente de toda esa altura. Esto es muy importante para después ya hacer un modelo en diseño de pavimentos racional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar y qué es lo que vamos a revisar? Vamos a buscar es la deformación, la tracción que vamos a tener en la fibra inferior de la carpeta asfáltica, que es lo que vamos a revisar acá, es fatiga, y la deformación vertical o el ahuellamiento. Esos son los dos factores que nosotros vamos a chequear en el diseño de pavimentos. ¿Cómo lo hacemos? Con cualquier software de mecanicista. Nosotros utilizamos el WinDePath, que es desarrollado por el ingeniero Luis Ricardo Vázquez, que nos parece muy amigable, pues nos gusta mucho en el departamento técnico, lo estamos utilizando y nos parece como muy bueno, muy fácil de manejar, fácil de interpretar los datos, pero existen otros como es el de PAF, que es desarrollado por la Universidad del Cauca, aquí en Colombia, como el de la Shell, que es el BISAR. Entonces, cualquier software de diseño, ustedes pueden ingresar los datos de los módulos, las alturas. Importante tener en cuenta las unidades, y con eso ya tienen los resultados, que vienen siendo el epsilon sub t, que viene siendo en la fibra inferior de la carpeta asfáltica,
y el epsilon sub z, que es el del ahuellamiento. Una vez tengamos esos valores, lo chequeamos con las solicitudes de pavimento, que poseen las ecuaciones admisibles, que son el epsilon sub t y el epsilon sub z. Aquí traje unos como, por decirlo, como generales, pero no, pueden ser otras, ¿no? Aquí se encuentra la de Nottingham, se encuentra aquí por ejemplo también se encuentra la del Instituto del Asfalto. Eso es prioridad o la decisión del diseñador. Entonces vamos a pasar de una estructura de este estilo a una estructura reforzada. Rápidamente vemos el proceso de instalación. Me dicen que tenemos poco tiempo, tengo 15 minutos para terminar porque la plataforma está un poco congestionada, entonces voy a terminar acá solo con el tema de geoceldas. Creo que reprogramamos después para explicarles el geosintético tridimensional de la parte hidráulica, o lo complementamos con la charla que se va a dictar el miércoles, que son de sistemas de subdrenaje, para no quedar cortos en el tema. A nivel de estructura de pavimento, como tenemos unos materiales de mejor calidad, dado caso, por ejemplo, en temas de recuperación, hablamos que de pronto puede haber un granular remanente, que si tiene buenas propiedades no requiere geotextil de separación, pero si de pronto vemos que está como medio regular el material, pues se recomienda colocar el geotextil. Luego se instala la geocelda, con el mismo procedimiento que les mostré anteriormente: descarga de material, extensión pues, del material con los equipos convencionales. Pero hoy en día, y esto también ha evolucionado, es el tema de los conectores, que existen estos conectores mecánicos, que pueden ser de este estilo, hay algunos que vienen también con una especie de botón, que agilizan un poco más el rendimiento. Luego instalamos con una motoniveladora y con un cilindro también, hacer la compactación, y luego viene la extensión del asfalto. Este proyecto que les menciono, olvidé decirles dónde queda. Es un proyecto que actualmente todavía está en ejecución. Es un proyecto en la autopista Neiva-Girardot, en la zona andina también, hacia el sur de la zona central sur de Colombia. Y es un proyecto que comunica también las vías principales hacia el sur de Colombia, hacia todo el sector del Caquetá, Putumayo, una zona pues que agrícola es muy importante para nosotros también. Entonces aquí son zonas que tienen tráficos tipo T5, o sea, mayores a 5 millones de ejes equivalentes, y realmente pues con la inclusión de este geosintético se busca, número uno, teníamos problemas de confinamiento lateral. Número dos, también inconvenientes con el tema de consecución de material, y también no hacer excavaciones profundas debido pues que son terraplén, con formaciones de terraplenes, y lo que menos se busca es, digamos, subir la cota de rasante. Como les digo, todo esto aplica para diferentes proyectos, hay que revisarlo puntualmente, y pues la idea es hacer como una revisión de los proyectos puntuales. Entonces, este es un antes durante la construcción y este es cuando ya se hizo la reparación. Ahora, voy a mostrarles un video rápidamente de la instalación de la geocelda para que tengan como un panorama un poco más claro de cómo se hace. Bueno, acá como les mostré, estos son registros también de este proyecto de autopista Neiva-Girardot. Les damos las gracias a todo el equipo de construcción, a todo el concesionario. Muchas gracias por permitirnos poder participar en este proyecto. Ha sido un aprendizaje muy, muy valioso. La extensión de la geocelda, aunque se busca es que sea un poco más uniforme. La descarga y extensión del material. Como ustedes observan, son equipos convencionales en construcción de vías. Este es un proyecto que ya les voy a mencionar, que es bueno, enfocado en otra parte, pero pues se puede con todos estos equipos pequeños también, con los vodka. Importante conocer la humedad del material de relleno, hacer ensayos de producto para tener las densidades y las humedades óptimas.
Y bueno, ya como es una vía pavimentada, pues tenemos ya la finalización. Entonces, este es como la conclusión final de lo que buscamos con la inclusión de geoceldas: reducción de espesores, reemplazo de materiales pétreos de no tan alta especificación. En temas de normatividad, el mundo en general está trabajando mucho en el tema de normatividad. Aquí tenemos una que es que estamos adaptando en Colombia, con base en muchos estudios que se han hecho de todo este tema de geoceldas, pero lo más importante es que tener las propiedades mecánicas, así como conocemos propiedades mecánicas de geotextiles, de geomallas, también se tengan propiedades mecánicas de geocelda. Y una de las cosas más importantes es ser muy exigentes en temas de los materiales que la conforman, que sean materiales vírgenes, materia prima virgen, y no tengan materiales reciclados, porque ahí sí, cuando se tienen materiales reciclados, el desempeño de la geocelda no es el óptimo. Una anotación: uno puede llegar a encontrar geoceldas de cartón, por ejemplo, pero pues el desempeño pues no va a ser el mismo. Entonces, eso es como algo para tenerlo en cuenta. Otras aplicaciones, ya para cerrar este tema de geoceldas, son unas canchas deportivas. Realmente esto ha tenido mucha acogida, y es porque dentro del diseño de las estructuras de pavimento, debajo de este material sintético, se requiere un material granular de estas especificaciones, que realmente eso no se deja compactar. Es una gravilla, un triturado que al compactarlo, eso lo que hace es que las partículas rebotan. Entonces requerían de un elemento de confinamiento. Lo podemos ver, que esta es la textura del material. Entonces aquí tenemos uno de los proyectos que también se encuentra en ejecución, un proyecto con uno de un cliente muy querido de nosotros. Y aquí tenemos una conformación de varias cosas, y es que este perímetro es conformado por un muro en suelo reforzado. Esta fue una de las charlas que ya dimos la semana pasada. Este muro tiene una altura acá en el punto más crítico de 8 metros de altura. Entonces aquí se conformó todo el muro. Observen que acá hay casas aledañas. Construir acá un muro de concreto implicaba una cimentación profunda muy fuerte, y pues aquí lo que se buscó fue incluir este muro en suelo reforzado, donde en la parte superior se van a instalar unas canchas sintéticas de fútbol. Y después encontramos aquí al respaldo de este muro, esto es en el barrio acá en Bogotá que se llama Santa Lucía, con donde está otra cancha sintética también de este mismo estilo. Senderos peatonales, ciclorrutas también se pueden conformar con este tipo de soluciones de geoceldas. Importante tener los temas de sistemas de subdrenaje. Acá, por ejemplo, se utilizó el sistema de subdrenaje convencional tipo francés, y encima va la geocelda. Y también en tema de protección de taludes. En taludes pues encontramos que es un tema para evitar la erosión. Se coloca el geotextil no tejido, encima se coloca la geocelda. Dependiendo la altura, la inclinación de la geocelda, miramos si se requieren unos tensores pues para que la geocelda no se vaya a desplazar. Este es un proyecto de la vía férrea que va de Bogotá a Barranca Bermeja, y pues aquí estos taludes presentaban unas cárcavas importantes, y la opción que se dio en este proyecto fue colocar estas geoceldas para generar la revegetalización. Obviamente todo acompañado de un sistema de drenaje, cunetas, bueno, zanjas de coronación, todo debidamente pues controlado. Los taludes son estables, no es que generen un tema de refuerzo para la estabilidad, simplemente es para el control de erosión, pero es muy efectivo. Pues esa es la charla de geosintéticos de última generación 3D. Como les digo, me toca dejarla ahí porque teníamos el tema del TechDrain, que es el geocompuesto de drenaje en sistemas de drenaje, valga la redundancia, pero sucede que tenemos un límite de tiempo, entonces voy a dejarlo ahí para poder responder par de preguntas. Bueno, dice, ¿cómo elegir si un geotextil, geomalla o geocelda? Bueno, realmente uno pues tiene que mirar el proyecto, qué es lo que necesita el proyecto. Si es un tema, por ejemplo, de optimización de espesores, de gran optimización, pues incluir geocelda es una opción muy válida, ¿cierto? También pues tenemos que mirar el entorno del proyecto, si es estabilización, si es refuerzo, o sea, ahí es donde tenemos que hacer un análisis detallado, ¿sí? También dependiendo del tipo de la vía, qué tipo de tránsito es, etcétera.
En los taludes, ¿hasta qué inclinación se pueden poner las geoceldas? Pues mira, las geoceldas han incluido en taludes con ángulos mayores a 45 grados. De hecho, en un canal en la ciudad de Cali, Colombia, se reconformó un talud con geocelda lleno en concreto, porque no solamente se puede llenar con material, pues decir, para revitalizar, sino también en concreto, y fueron una inclinación de los taludes alrededor de unos 65 grados, pero pues ahí ya requieren unos tensores de anclaje que vienen desde la parte superior para darle un poco más de resistencia a la geocelda. Entonces, esto también se debe analizar puntualmente. ¿Cómo se colocarían las geoceldas en suelos muy blandos, por ejemplo, en temas de ciénagas? Bueno, aquí esos son puntos muy importantes, pues claramente se debe tener el geotextil de separación, y ese es un geotextil que ya dependiendo de las condiciones, por ejemplo, en un caso de una ciénaga, se tiene que tener geotextiles de alto desempeño, de alto muslo, de alta resistencia, que pueden ser los TR o pueden ser los HR, y ya con base en eso, pues empezamos a generar una plataforma, pero la idea es colocar el geotextil como una primera capa, no directamente la geocelda ahí, sino conformar una pequeña capa y encima sí la geocelda. O sea, ahí es una combinación de soluciones, pero pues realmente tenemos que conocer cómo está conformado todo el tema del terreno. Pero pues en ese caso extremo, caso crítico, es una combinación de soluciones geotextiles, espesores de materiales granulares y encima geocelda. Dice, ¿la metodología de diseño de geosintéticos está incluida en el Geosoft? Sí, estamos incluyendo. De hecho, quiero acá aprovechar para contarles que en el segundo semestre vamos a hacer el lanzamiento de nuestro Geosoft, que está conformado por nuestro manual de diseño y nuestro software de diseño. Es un software que pues está totalmente renovado, viene con las aplicaciones convencionales de muros, sistemas de drenaje, geomembranas, pero en este tema de estabilización ya se incluyen las tres tipos de aplicaciones que son geotextiles, geomallas, geoceldas. Entonces, si vamos a tener esto, lo vamos a tener en la versión en español y posteriormente lo vamos a tener en la versión en portugués para todos nuestros compañeros y nuestros amigos de Brasil. Entonces, ese es el objetivo final. Creo que hasta aquí alcanzo a responderles. Por favor, como les comenté, envíenos todas sus preguntas, inquietudes con el país, su nombre, por favor. Y estamos en el transcurso de la semana. Bueno, esta semana es un poco corta, pero esperamos poderles estar dando respuesta. Aquí en Colombia, pues creo que en Latinoamérica tenemos la Semana Santa. Y bueno, pues muchísimas gracias por la asistencia, por la participación. De verdad, estamos gratamente sorprendidos por toda la buena aceptación. Continúen, por favor, con nuestros geotraining. Recuerden que nos pueden visitar, que nos pueden estar preguntando. Para eso estamos, para poderlos apoyar en todos sus proyectos. Muchas gracias y bueno, feliz tarde, feliz Semana Santa y a cuidarnos, porque esto es un trabajo entre todos. Entonces, para adelante. Muchas gracias. Mil y mil gracias. Hasta luego.